Mi infancia transcurrió en un pequeño pueblo llamado Fender. Era un lugar tranquilo, de esos en los que todos se conocen. Una sola escuela, un consultorio médico, una comisaría, un cine que estrenaba las películas un mes después de que el resto del país las viera, un par de restaurantes y una hilera de tiendas locales alojadas en el lado oeste. Al este se extendía la zona residencial, unas 40 casas, el bar del pueblo y el bosque municipal, una masa de árboles que abarcaba unas 20 millas cuadradas. Aunque había crecido jugando entre aquellos árboles, seguir perdido era más fácil de lo que parecía. Por eso mi padre nos repetía a mí y a mis amigos que nunca cruzáramos el arroyo que corría aproximadamente 1 milla hacia el interior. Con esa frontera teníamos más que suficiente espacio para nuestras correrías, y pasamos muchos veranos construyendo fuertes en las ramas y jugando al escondite entre los troncos altos. Una tarde de finales de verano, mi amiga Jess y yo estábamos cerca del arroyo, midiendo nuestras habilidades para acercarnos sigilosamente a los conejos que habitaban el bosque antes de que nos descubrieran y salieran huyendo. Llevaba unos 10 minutos buscando a uno, y en mi impaciencia había dejado atrás a Jess. Ella se había detenido a examinar unas rocas de formas extrañas y yo, con prisas, le había dicho que me alcanzara cuando terminara. Llegaba justo a la colina donde el arroyo se curvaba y desviaba hacia el norte durante otras 3 millas cuando divisé a un conejo mordisqueando hojas junto a un roble. Contuve la respiración, sujeté mi chaqueta para que no flameara con la brisa y empecé a avanzar centímetro a centímetro. Procuraba no pisar ninguna ramita. Si una crujía bajo mis pies, el juego se acababa, y con el sol poniéndose, aquella sería probablemente mi última oportunidad de jugar antes de volver a casa para cenar. El conejo, ajeno por completo a mi presencia, lucía su pelaje pardo teñido de naranja por la luz del ocaso, con las orejas caídas como las solapas de un sombrero de cazador. La ironía no se me escapó mientras me deslizaba hacia él, silencioso como las hojas que bailaban en el viento. Esbocé una sonrisa. Estaba a unos 4 metros y todavía no me había notado. No era mi mejor marca, pero tampoco estaba mal. Reduje aún más el paso. No quería cometer un error de principiante por culpa de la emoción y arruinar aquella oportunidad. El conejo terminó con su hoja y, con despreocupación, olfateó la siguiente antes de hincarle el diente. 2 metros. La distancia más corta que había logrado nunca. Sentía el corazón golpearme el pecho, y por un instante temí que el animal percibiera aquellos latidos y saliera disparado. Negué con la cabeza y seguí acercándome. Ya casi lo tenía al alcance de la mano. No podía creerlo. Estiré el brazo, los dedos extendidos. Cuando Jess se enterara, yo sería el primer niño del pueblo que había tocado un conejo salvaje. Mi mano estaba a unos 30 centímetros de rozar su pelaje suave. Podía distinguir cada pelo de su lomo. 30 centímetros. Lo había logrado. ¡Lo había logrado! De repente, un alarido desgarrador perforó el aire, sacudiendo el silencio del bosque y haciendo que los pájaros, en pánico, alzaran el vuelo entre los árboles. Jadeé, y en un destello, el conejo desapareció bajo un arbusto para siempre. Solté una maldición en voz alta, la frustración nublándome la cabeza. Pasaron varios segundos antes de que me detuviera a pensar de dónde había venido aquel grito. Entonces, como un árbol que se derrumba, caí en la cuenta. Jess. Salí corriendo río arriba tan rápido como pude. La última vez que la había visto estaba a unos 200 metros, cerca de los viejos abedules. Tardé unos 2 minutos en llegar al lugar, junto al montículo de rocas extrañas. Tenía la frente cubierta de sudor y el pelo revuelto por el viento, pero lo único que ocupaba mi mente era encontrar a Jess, aunque sabía que el bosque era perfectamente seguro. Me maldecía por haberla dejado sola.
Di una vuelta completa, escudriñando cualquier señal de ella, pero no había nada. ¡Jess!, grité, y mi voz viajó entre los troncos, rebotando en la corteza. La luz menguaba y las sombras alargadas se tendían a mi alrededor como una red. «Jess, ¿dónde estás? Contéstame, Jess». Me quedé escuchando, pero no hubo respuesta. Estaba a punto de correr más allá del arroyo donde empezaba el sendero, para ver si ella había emprendido el camino de vuelta a casa, cuando lo vi. Al otro lado del arroyo, a unos 50 metros, se alzaba, alto como las ramas más bajas del sicómoro que tenía al lado, unos 2 metros y pico. Iba cubierto de harapos negros, rasgados y deshilachados sobre un cuerpo delgado y fibroso, con una capucha apretada alrededor de la cabeza que ocultaba sus rasgos. 2 ojos blancos, sin pupilas, me miraban desde la oscuridad del capuchón y entreví el destello de unos dientes. Unos brazos largos y esbeltos, con dedos en forma de gancho que se abrían desde unas manos deformes, casi arrastraban el suelo a sus costados. De pronto noté un olor abrumador y me pregunté cómo no lo había percibido antes. Lo había olido en las granjas, cuando sacrificaban el ganado en los mataderos. Era el olor a muerte, denso y desesperanzador. Casi me atraganté, pero mi boca no podía emitir sonido. Solo seguía mirando, paralizado, la sangre helada en mis venas. Incluso los pájaros habían dejado de protestar y ahora solo había silencio. Él y yo, atrapados en una mirada que recordaría hasta el día de mi muerte. No sé cuánto tiempo estuve así. Me parecieron minutos, pero probablemente fueron solo segundos. De repente, cambió el peso de su cuerpo y se agachó. Por un breve instante pensé que iba a lanzarse hacia mí y casi vomitó. Un miedo incontrolable sacudiendo mi cuerpo, pero entonces noté que se había inclinado para recoger algo del suelo. Lanzó un grito mudo. Era Jess. Su cuerpo inerte parecía un muñeco comparado con su estructura desproporcionada. A pesar de su delgadez, la levantó con una mano huesuda sin esfuerzo, los dedos enganchados a su cintura, los dientes al descubierto en una sonrisa torcida y sin alegría. Abrió parte de su manto y la atrajo contra su torso ennegrecido. Alcancé a ver costillas y carne podrida. Extendí el brazo, como si de algún modo pudiera recuperarla. Pero era tarde. Se había girado y comenzaba a alejarse a zancadas hacia el interior del bosque. Incluso si hubiera conocido esa zona y hubiera tenido fuerzas para mover las piernas, jamás habría podido alcanzarlo. Y antes de que pudiera reaccionar, había desaparecido de mi vista, como si nunca hubiera estado allí. Solo el pesado hedor a descomposición quedó flotando en el aire, la única prueba de que no había imaginado todo. Giré la cabeza y eché a correr hacia el pueblo. Faltaba una milla larga y nunca había corrido tanta distancia, pero aquel día corrí y corrí sin parar, saltando troncos caídos y esquivando ramas, sin atreverme a mirar atrás. La oscuridad era casi total cuando salí de la maleza y llegué al borde del pueblo. Entré corriendo al bar y me estrellé contra la puerta, desplomándome en el suelo. No recuerdo mucho más, pero según me contaron más tarde, tardaron unos 10 minutos en conseguir que dejara de gritar acerca de un demonio en el bosque y de que teníamos que encontrar a Jess. Cuando por fin lograron sacarme la historia y organizar un grupo de búsqueda, ya habían pasado 2 horas. El padre de Jess me sacudió y me gritó, preguntándome qué le había pasado a su niña. Solo pude mirarlo aturdido y mudo hasta que mi propio padre lo apartó y le dijo que se controlara. El sheriff organizó a los vecinos en 2 grupos y cada uno tomó una sección del bosque. Intenté decirles que tenían que llevar armas, que había que matar a aquella cosa. La idea de enfrentarse a semejante pesadilla desarmados era demasiado. Supliqué a mi padre que se quedara, pero me dijo que me calmara,
que estaba diciendo disparates, que seguramente estaba en estado de shock y que mi mente inventaba historias para lidiar con lo ocurrido. Me envió a casa a descansar, bajo la atenta mirada de mi madre, mientras él dirigía uno de los grupos hacia el bosque. Pasaron 3 horas. Estaba tumbado en la cama, aún sin poder dormir, acurrucado entre las mantas, paranoico ante cualquier sombra o crujido, convencido de que ello, la pesadilla, iba a volver por mí, el único testigo de su abominación. Cuando oí abrirse la puerta principal y los pasos pesados de los hombres entrando en la sala de abajo, escuché cómo se sentaban y comenzaban a hablar. Lo más maldito que he visto en mi vida, Jerry. No sé qué hay ahí fuera, pero seguro que ha alterado a los perros. Era la voz del sheriff. ¿Qué cree que era, sheriff? ¿Un oso? No reconocía al que hablaba. Sonaba joven, quizá uno de los peones de la granja. Quizá. Lo único que sé es que 2 de mis mejores sabuesos olfatearon un rastro. Se volvieron locos. Salieron disparados hacia el bosque más rápido de lo que nunca los había visto correr y no volvieron. Ahora tenemos 2 perros y una niña menos. Jesús. Entonces, oí la voz de mi padre. Me tranquilicé un poco. Saber que estaba de vuelta en casa me hacía sentir más seguro. Chris dice que encontró los guantes de la pobre chica junto al arroyo, justo donde mi hijo dijo que estaban jugando. La voz desconocida, evidentemente Chris, añadió: «Es cierto, estaban cubiertos de una especie de baba o algo, no sé qué era, pero apestaba a demonios. Uno de los chicos casi devuelve la cena». Bueno, al menos sabemos que estuvo allí. No me hago muchas ilusiones, pero rezaré. Es un bosque enorme y las posibilidades de encontrarla son muy escasas, suspiró el sheriff. Supongo que tendré que ir a decirle a la familia que se preparen para la posibilidad de no volver a ver a Jess. Joder, ningún hombre debería sobrevivir a su hijo, y menos con esta incertidumbre. ¿No dijo Travis que había visto algo grande moviéndose por el bosque? Intervino otra voz desconocida. Sí, lo comunicó por radio. Dijo que vio una especie de... no sé, un gigante a lo lejos, pero el hombre estaba medio borracho, y allí fuera está oscuro como el fondo de un pozo. Seguro que solo veía sombras. Lo más probable es que un oso, o un lobo, o algo, la atacara por la espalda y la arrastrara, replicó el sheriff. Mi padre alzó la voz para que todos lo oyeran. Bien, vayamos a casa. Ha sido una noche dura. Mañana volveremos a buscar. Aunque solo encontremos un cadáver, es mejor que la pobre familia no se quede sin saber qué pasó. Quiero que todos digan a sus hijos que no entren en ese bosque hasta que sepamos con certeza lo que ocurrió. ¿Entendido? Se oyeron murmullos de asentimiento y luego despedidas sombrías. Los hombres salieron y la puerta principal se cerró con llave. Mi padre se movió abajo unos minutos antes de subir las escaleras y acostarse. Antes de entrar en su habitación, asomó la cabeza por la mía para comprobar que estaba bien. Solo fingí estar dormido. No tenía nada que decir, ni siquiera sabía qué decirme a mí mismo. Pero algo tenía claro. No había alucinado. Había visto realmente eso, y lo que fuera que fuese, tenía a Jess. Esperé media hora después de oír a mi padre meterse en la cama. Luego me senté y encendí la lámpara de la mesilla. Me vestí con la mayor sigilosidad posible y bajé las escaleras. Mi padre me había enseñado a disparar y a mantener un arma unos años atrás. Allí, en el campo, era importante saberlo. La caza era una tradición entre los hombres y cuando fuera mayor, mi padre me llevaría de acampada al bosque para un fin de semana de caza, como había hecho su padre con él. Sabía dónde guardaba mi padre la Magnum 44 y las balas en el garaje, y tras buscar unos minutos encontré la llave de la caja fuerte. La abrí, cargué la pistola
Cogí una linterna y salí de casa, cerrando la puerta tras de mí. Mi aliento se empañaba en el aire por el frío impropio de la estación que me envolvía. Miré el bosque, que antes era un lugar de diversión y risas, y ahora se alzaba oscuro y siniestro bajo la luz de la luna, con las ramas estirándose y retorciéndose hacia el cielo como dedos esqueléticos. Aquella cosa tenía a Jess, y no podría vivir conmigo mismo si no hacía algo por recuperarla. Después de todo, fue culpa mía haberla dejado sola allí. Tragué saliva y comencé a caminar con determinación por la carretera hacia el bosque. «No te preocupes, Jess», pensé. «Ya voy». En cuanto entré en el bosque, empecé a cuestionar mi decisión. Sabía que no era inteligente ni por asomo, que mi temeridad podía muy bien acabar conmigo. La idea de toparme con la criatura, allí, solo en la oscuridad, era más aterradora de lo que pudiera imaginar. Y saber que Jess estaba en esa misma situación era lo único que me impulsaba a seguir. Caminé por el viejo sendero conocido durante unos 20 minutos hasta llegar al arroyo. Nunca había estado allí de noche, y aunque todo estaba en su sitio, se veía distinto. Era como si aquellos fueran mis bosques para jugar durante el día, pero ahora, en la oscuridad, era un lugar extraño. Este era el dominio de ello. Yo era un forastero allí, un intruso. Esa sensación se reforzó con el hecho de que no tenía ni idea de lo que había al otro lado del arroyo, excepto por lo que había vislumbrado en la zona inmediata. Con cuidado, crucé el arroyo, el agua empapándome las botas y humedeciéndome los pantalones. Tan pronto como puse un pie al otro lado, sentí que estaba perdido. ¿Cómo encontraría el camino de vuelta? ¿En qué dirección debía ir? Ignoré la primera pregunta. Tenía cosas más importantes en qué pensar y decidí dirigirme hacia donde había visto alejarse a la criatura. Empecé a andar, alerta a cualquier señal de movimiento o ruido. Esperaba encontrar animales a esas horas de la noche, pero extrañamente, todo estaba en silencio, lo que me hacía sentir vulnerable. Cada pisada sonaba como una alarma, delatando mi posición. Me detuve un momento y barrí el entorno con la linterna. Sentía que la oscuridad me devoraba, que la cosa acechaba justo fuera del círculo de luz, riéndose de mis esfuerzos por encontrarla. Comprendí que, si había algo ahí fuera, la luz solo serviría para revelar mi ubicación, anulando cualquier ventaja que pudiera tener. Tras una pausa, apagué la linterna y esperé a que mis ojos se adaptaran. Al principio fue difícil, pero al cabo de unos minutos pude distinguir lo suficiente del bosque para empezar a avanzar lentamente. Unos 10 minutos después lo oí. Un aullido breve y agudo a mi izquierda, en la distancia. Me detuve y esperé a ver si se producía algún otro ruido. Un momento después, un crujido resonó en la oscuridad, seguido de un golpe sordo. Ya no estaba solo. Tragando el miedo, me agaché y me desplacé lentamente hacia el origen del ruido. Tenía bastante experiencia en sigilo gracias al juego de los conejos, e incluso en la oscuridad no me resultaba demasiado difícil distribuir el peso para moverme casi sin hacer ruido. Al cabo de un rato, llegué a un claro donde los árboles se abrían formando un prado de hierba de aproximadamente la mitad de un campo de fútbol. En el centro había una depresión rocosa que se hundía en la tierra. Iba a acercarme a investigar cuando lo vi. Estaba al borde sur del claro, cojeando lentamente hacia la depresión mientras arrastraba algo. En la oscuridad no distinguía qué era, pero tenía el tamaño de un niño, excepto que el niño pareciera partido por la mitad, porque se movía flácido a cada tirón, como un abanico de papel. Tragué saliva y las lágrimas me escocieron los ojos. No sabía si sentía más miedo o tristeza. Rogué a Dios que no fuera Jess y seguí observándolo mientras alcanzaba el hoyo y arrojaba el bulto por el borde. Al chocar contra el suelo,
se oyó el crujido inconfundible de huesos rompiéndose. La criatura se inclinó hacia adelante, como para bajar por las rocas, y luego se detuvo. Lentamente, se enderezó y olfateó. Instintivamente, pegué la espalda a un árbol, ocultándome, y agudicé el oído. La oí olfatear otra vez, suavemente, y caminar en un pequeño círculo, y luego... nada. Esperé. Durante lo que pareció una eternidad, esperé. Estaba insoportablemente tenso, esperando ver sus ojos lechosos asomarse lentamente detrás del árbol, seguidos de esa gran sonrisa torcida en cualquier momento, o un dedo ganchudo deslizándose desde la oscuridad para posarse en mi hombro. Sin embargo, no ocurrió nada, y nada siguió ocurriendo durante los siguientes minutos. Reuniendo valor, eché un vistazo temeroso alrededor del tronco y vi que el claro estaba vacío. Revisé 2, 3 y 4 veces, asegurándome de que no hubiera rastro, y entonces salí de nuevo al borde del claro, manteniéndome agachado. Salir al claro era impensable, un suicidio. ¿Y si solo se escondía en el borde? ¿O esperaba en la grieta rocosa del centro? Desafiaba toda lógica, se rebelaba contra cualquier instinto de supervivencia y, sin embargo, tenía que saber. Había ido allí buscando a Jess. Si me daba la vuelta sin comprobar si era ella, hecha un amasijo retorcido en el fondo de aquellas rocas, quizá nunca lo sabría. El sheriff tenía razón. No saber era lo peor. Antes de salir, saqué la Magnum de la cintura y amartillé el percutor, procurando amortiguar el clic entre mis piernas. Cuando estuvo lista para disparar, empecé a avanzar centímetro a centímetro fuera de la seguridad de la línea de árboles hacia el claro. Di unos pasos y me detuve, esperando a ver si algo se abalanzaba sobre mí. Como no sucedió, continué mi cauteloso avance hasta la depresión. Al llegar al borde, apunté con el arma y miré hacia abajo. Tenía unos 2,5 metros de profundidad, unos 10 de ancho, y era un poco más grande de lo que esperaba. Un lado del hoyo era hueco y se extendía bajo tierra a modo de cueva, lo bastante grande para que pasara un coche. En la entrada de la cueva estaba el cuerpo, desplomado sobre una roca dentada. Eché un vistazo a mi alrededor para asegurarme de que no me estaban acechando y empecé a bajar. Solo necesitaba un vistazo rápido para confirmar si era o no Jess, y luego me iría. Correría de vuelta a Fenter. Despertaría a mi padre y a los demás. Los guiaría hasta allí y acabaríamos con la criatura, en esa cueva que seguramente era su guarida. Podía estar dentro, observándome mientras me deslizaba por la roca lisa. Pero razoné que si estaba en la cueva, no podía hacer nada al respecto. Debía de estar loco. El miedo había consumido mi cerebro por completo, pensé. Esta idea se desvaneció cuando resbalé y caí de costado, aterrizando torpemente y enviando una punzada de dolor a mi tobillo. Estuve a punto de maldecir en voz alta, pero me mordí el labio y grité en silencio dentro de mi cabeza. Por suerte no estaba torcido, solo dolorido, y pude caminar sin problemas. Lo último que necesitaba era un pie roto. Mis pensamientos estaban tan absortos en el dolor repentino que había olvidado que estaba justo al lado del cadáver. Mi pierna chocó contra él y giré en redondo con el arma lista, a punto de disparar contra las rocas. Me regañé mentalmente por andar tan nervioso con el gatillo y luego miré hacia abajo. Un alivio y una repulsión inmensa me invadieron. Desde tan cerca vi que no era Jess, ni siquiera era humano. En realidad, reconocí que era un perro grande, uno de los sabuesos del sheriff que había desaparecido antes. Su espalda estaba partida en 2 y doblada sobre sí misma. Su hocico estaba aplastado contra la cara, convirtiéndolo en una cavidad plana llena de dientes. Sangre, pelo, hueso y sesos salpicaban el cuerpo, y un ojo,
colgaba suelto de la cuenca, colocado de tal manera que parecía mirarme fijamente. Aparté la mirada y sentí la bilis subir por mi garganta. El olor a muerte y descomposición era insoportable tan cerca de la cueva, y temía pensar en los otros cadáveres que podrían estar escondidos en el interior. Estaba a punto de empezar a trepar por el borde de la depresión cuando oí un sollozo. Giré y miré hacia la oscuridad de la cueva. Sonaba débil, como si llegara desde bastante lejos, filtrándose a través de pasadizos rocosos estrechos hasta encontrar la salida. Sonó de nuevo. Esta vez era inconfundible. Era el llanto de un niño. Los primeros pensamientos que cruzaron mi mente fueron de alegría. Estaba viva. Debía ser Jess, escondida en lo profundo de la guarida de la criatura. Y en cuanto ese pensamiento llegó, comprendí, con un miedo que nunca creí posible sentir, que tendría que adentrarme en la cueva para sacarla. No tenía elección. No podía volver atrás ahora. Más me valdría pegarme un tiro con la pistola que temblaba en mi mano que vivir con la culpa. Saqué la linterna y, preparando el arma, la encendí. El haz me cegó por unos segundos mientras mis ojos se adaptaban a la luz súbita, pero pude ver que la cueva se extendía unos metros antes de ensancharse en una especie de cámara rocosa grande, con pasajes de distintos tamaños que se desviaban hacia el subsuelo. Entré por la boca de la cueva y barrí con la luz las paredes y el suelo. El haz danzó sobre huesos esparcidos por el suelo. Parecía que cada tipo de animal del bosque había acabado allí, desgarrado y despojado de carne. Me cubrí la boca y la nariz con la manga de la mano que empuñaba el arma y seguí caminando. Había 4 pasajes y el sollozo parecía venir del más alejado a la izquierda. Afortunadamente, era uno de los más anchos y pude caminar cómodamente sin tener que agacharme. Si la criatura llegara ahora por la boca de la cueva, quedaría atrapado. Pero si ya estaba dentro, entonces estaba caminando directamente hacia sus brazos desproporcionados. Tragué saliva y seguí andando. Tras un par de metros, el pasaje giraba bruscamente a la derecha y se abría en una versión más pequeña de la cámara que acababa de dejar. Para mi asombro, estaba llena de objetos. Relojes, joyas, pasaportes, cartas, gafas, ropa, libros, carteras. Parecía un museo dedicado al sentimentalismo y a los objetos triviales. Cogí uno de los pasaportes y lo abrí. Paul Ashcroft, nacido en 1972, Herronford, Ohio. Otro decía Richard Blunt, nacido en 1954, Westville, California. Enfoqué la luz sobre las cartas, viendo que las direcciones eran de lugares de todo el país. Entonces caí en la cuenta. Por fin comprendí. Todo tenía sentido. La razón por la que nunca había visto a esa cosa en el bosque antes era porque había llegado hacía poco. Debía de viajar de un lugar a otro, de bosque a parque nacional, a desierto, a montaña, acechando a personas, llevándose sus pertenencias y luego siguiendo hacia el siguiente pueblo. Era como una macabra búsqueda del tesoro. Esa cosa mataba a la gente y guardaba sus objetos como recuerdos. Otro sollozo me trajo de vuelta a la realidad y dejé caer el pasaporte al suelo. Caminé apresuradamente hasta el fondo de la cámara que ahora llamaba el museo y encontré otro pasaje corto que llevaba a una caverna de tamaño mediano. Allí estaba Jess, sentada en el suelo, llorando. Levantó la vista cuando mi luz la iluminó y se cubrió los ojos. Por favor, déjame ir. Estalló en un nuevo llanto, lágrimas resbalando por sus mejillas pálidas. Me quedé paralizado un instante. Había estado tan concentrado en encontrarla que, ahora que lo había logrado, no sabía muy bien qué hacer. Decidí que lo mejor era hacerle saber que era yo antes de tomar cualquier decisión. Dirigí la luz hacia mi rostro para iluminarlo.
Jess dejó de sollozar y me miró fijamente. Jess, he venido a rescatarte. No tenemos mucho tiempo. Tenemos que irnos ahora, antes de que esa cosa vuelva y me encuentre aquí. Susurré, arrodillándome a su lado. Ella no reaccionó durante unos segundos. Luego me abrazó, su cuerpo tembloroso. Creí que iba a morir aquí abajo. Creí que me iba a comer. Como a los demás. No sé. No puedo... Se quedó sin palabras, ahogada por las lágrimas. La estreché contra mí un momento y luego traté de levantarla. El sonido de metal contra roca resonó en la cueva. Enfocé la luz hacia abajo y mi corazón se hundió. Estaba encadenada a un grueso anillo de metal clavado en la roca junto a ella. No pude escapar, sollozó. Intenté arrancarlo, pero es inútil. Me quedé de pie un instante, la derrota envolviéndome. Podría ir a buscar ayuda y volver. ¡No!, chilló. Por favor, no me dejes aquí. El pánico se extendió por su rostro y no pude hacer más que prometerle que no me iría. Pensé unos segundos y al ver que mi única opción era aquella, le tomé la barbilla y la miré a los ojos. Jess, tengo una pistola. Voy a tener que disparar a la cadena para liberarte. Va a ser muy ruidoso y probablemente atraerá a la cosa. Ella no dijo nada, solo me miró. En cuanto se rompa, tendremos que correr hacia la entrada de la cueva y atravesar el bosque. Ella reflexionó un momento. Luego me tomó la barbilla, me besó y asintió. Me sonrojé. Allí, bajo tierra, en la cueva de un monstruo, y me sonrojaba. Casi me río. Reprimí esa emoción, esbocé una sonrisa y apunté con la pistola a la cadena. Cúbrete los ojos. Lo haré al 3, ¿vale? 1, 2. Un gemido gutural sonó desde la boca de la cueva y llegó hasta nosotros. Vi cómo el color abandonaba el rostro de Jess y supe que el mío hacía lo mismo. Estaba de vuelta. Sin pensarlo, apreté el gatillo. El disparo retumbó, ensordecedor en aquel espacio reducido, y la cadena se partió. Agarré a Jess antes de que pudiera reaccionar. La puse en pie y salí corriendo hacia el museo. Al entrar en él, me lancé detrás de una mesa llena de baratijas y la arrastré conmigo al suelo. Apenas habíamos caído cuando vi a la criatura entrar en la estancia y dirigirse a toda prisa hacia el pasaje del que acabábamos de salir. En cuanto desapareció de nuestra vista, la levanté y la empujé hacia el corredor que llevaba a la boca de la cueva. No necesité decirle nada más. Corrimos tan rápido como nuestras piernas nos permitían. Cuando la salida se hizo visible, un grito, lleno de horror y furia, resonó detrás de nosotros al descubrir eso, que su presa había sido robada. Al llegar a la entrada, agarré el pie de Jess y la ayudé a subir hasta que se agarró al borde de la depresión y se izó hasta el claro. Me di la vuelta y vi a la criatura salir del pasaje a la cámara principal. Su capucha se había caído y dejaba al descubierto lo que solo puedo describir como un rostro mitad insecto, mitad humano. Disparé en su dirección y chirrió de dolor cuando la bala del 44 alcanzó su muslo, haciéndolo retroceder un instante. Aproveché la distracción, giré y salté hacia el borde de la depresión, aferrándome a él. Jess me agarró por el cuello de la chaqueta y me ayudó a subir justo cuando sentí que unos dedos ganchudos rozaban la suela de mi bota. Empezamos a cruzar el claro. El sol comenzaba a salir y el cielo se teñía de un rojo rosado, proyectando un tenue resplandor sobre todo. Corrimos y corrimos y corrimos. Durante todo el trayecto, oía a la criatura abrirse paso entre los árboles tras nosotros. Si no le hubiera dado en el muslo, creo que no habríamos tenido oportunidad de escapar, pero en algún lugar
algún Dios velaba por nosotros. Tardamos unos 45 minutos en llegar al arroyo y cuando vimos el borde del bosque, ya había pasado una hora. Aún hoy no sé cómo logramos correr tan rápido y tan lejos sin parar, pero recuerdo la adrenalina recorriéndome con tal violencia que estuve temblando durante horas después. Al llegar a Fenter, disparé el arma al aire. En menos de 2 minutos, los atónitos vecinos nos rodearon. Algunos preguntaban qué había pasado, otros abrazaban a Jess y la mayoría se quedaban mirando sin decir nada. Cuando el padre de Jess llegó, rompió a llorar y abrazó a su hija contra el pecho, dando gracias a Dios y a mí por el regreso de su niña. Cuando mi padre llegó, me quitó la pistola, puso su mano en mi hombro y me dedicó una mirada. Era una mirada que decía que no le importaba lo que hubiera pasado, solo que estaba contento de que estuviera a salvo. Aún así, tuvimos que explicar todo al sheriff. Después de que ambos contáramos nuestra versión, se organizó un grupo armado y se me pidió que guiara a mi padre, al sheriff y a unos 20 hombres más hasta la cueva. Estaba cansado y no quería volver, pero al lado de mi padre me sentía seguro. Tras un par de horas, llegamos al claro y encontramos el sistema de cuevas tal como lo habíamos descrito. El museo estaba vacío. La cadena rota seguía en el fondo, intacta, y un breve examen de las otras cuevas reveló esqueletos de otras personas, que luego fueron identificados como desaparecidos de los pueblos que lindaban con el bosque de Fenter. Un examen médico determinó que llevaban muertos días. El bosque fue registrado durante todo el día, pero no se encontró nada. Esa noche, mientras miraba por la ventana antes de dormir, lo vi de nuevo, de pie en el linde del bosque. Me miró a través del cristal durante un rato y yo lo devolví la mirada como aquella primera vez y luego se dio la vuelta y caminó de nuevo hacia el interior. Supe que sería la última vez que lo vería. Se estaba marchando a otro lugar, lejos de Fenter, de aquella zona. El bosque fue peinado durante otra semana, pero no apareció nada. El informe oficial declaró que las personas habían sido secuestradas y asesinadas por un demente que se había escapado a la naturaleza antes de poder ser capturado, aunque la gente de Fenter nunca puso en duda nuestras versiones. Ese es mi relato. Todo esto ocurrió hace 12 años, y eso es solo un recuerdo lejano. Jess acaba de terminar la universidad y va a ser abogada de derechos de los animales, mientras que yo trabajo en la granja familiar después de abandonar la carrera. No les cuento esta historia para entretenerlos, sino como advertencia. La próxima vez que decidan hacer senderismo por las montañas o acampar en el bosque, recuerden que eso sigue ahí fuera y la próxima vez quizás sea su pueblo el que decida visitar. Tengan cuidado.